Esperamos que no sea un sábado más, sino un día de placer, de regocijo en la presencia del Señor. En esta mañana, el mensaje que traigo trataré de que sea bastante cortito. Solamente quiero tocar 5 puntos, y de estos 5 puntos, no sé en cuál de ellos usted estará incluido, pero el propósito es de que nosotros podamos reflexionar y podamos ponernos de acuerdo con el título del tema de esta mañana. ¿Cuál es el título del tema? Mira hacia Dios. Es el título del tema. ¿Cómo es el título? Mira hacia Dios. Y el tema estará compuesto de estos 5 puntos, que son los siguientes: pérdida de la identidad de la iglesia adventista. Número 1, pérdida de la identidad de la iglesia adventista. Punto número 2, la mundanalidad dentro de la iglesia. Punto número 3, desunión. Punto número 4, complacencia. Y punto número 5, apatía. La iglesia surgió, ¿perdón? Sí. La iglesia surgió en un momento sumamente interesante de la historia, y ese surgimiento de la iglesia los vamos a seguir dando un proceso inmediato a una oración intercesora que haremos en este momento. Es tiempo de orar, es tiempo de interceder uno por los otros. Fui a comprar un speaker, y cuando fui a comprar ese speaker, lo quise probar. Y le dije a la joven, ¿me lo puede probar? Dice ella, sí, no hay problema. Saqué el teléfono, y como tenía ahí busqué un himno, y ella, cuando escuchó el himno, me preguntó, ¿eres adventista? Y le digo, sí, soy adventista. Me dice, es que mi mamá anda buscando una iglesia adventista de habla hispana y no lo consigue. Entonces, estamos aquí en Orange Estrada, no sé si la señora vino hoy o no. Estamos en Orange Estrada y ahí cerquita de la escuela, Orange School, así que puede pasar ahí cuando desees, o decirle a tu mamá que pase cuando desee. Y también hay otro señor, ella me pidió que oráramos por ella hace un tiempo que se apartó de la iglesia. Es una joven como de algunos 23, 24 años así, y dice que oremos por ella. También hay otro joven, otro señor que tuvo un ataque cerebral, tuvo una parálisis, y me pidió ayer que por favor si la iglesia aquí podía orar por él. Y entonces también hay otra señora que desea que oremos por ella. Así que voy a pedirle un momentito al hermano Steven que pase adelante. Le va a pedir un momento también al hermano Injomar, por favor, para que pase aquí adelante. Y aquí ya tenemos también al hermano Rudy. Nosotros vamos a tener 2 oraciones, Rudy. Vamos a pedirle al hermano Steven que tenga una, y el hermano Rudy va a tener otra oración por estas personas que están pidiendo que oren por ellos. También anoche estuvimos en un programa de radio, y en ese programa en la radio, alguien llamó y dijo que querían que oráramos por esa persona, que oráramos por ella. Así que la señora que decía, Carmen, la hermana Carmen, por favor, puede pasar, hermana Carmen. Vamos a tener aquí 2 oraciones, y todas las cosas están bajo el control de Dios. Puede poner ahí junto con nosotros. Así que, Rudy, por favor. Si desean, ahí donde están, si quieran que ustedes deseen. Tranquilo, quiero hacer.
Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana tus hijos están delante de ti. Tú eres quien conoce cada corazón en este momento. Las peticiones son muchas, Señor. Las pruebas no son pocos, mi Señor. Son pruebas que cada vez nos atacan. Oh Dios de los cielos, tú instituiste este día para que tu pueblo pudiera venir delante de ti, todos los que están cansados y cargados. Oh mi Dios de los cielos, tú eres quien puede sacar las cosas en nuestro corazón que nos impide a reconocer, que nos impide a llegar más cerca de ti. Pero en este momento, mi Señor, queremos pedirte tu Espíritu para que tomare nuestra palabra, nuestra oración y lo lleva a tu trono de gracia, mi Señor. Tenemos a la hermana Carmen, que mañana va a partir para Holanda con su nietecita o su sobrina o su hija, que va a ser operada, mi Señor. Tú eres el gran sanador. Si creemos en ti, mi Señor, y guardamos tus mandamientos, tú eres capaz de hacer milagros en nuestra mente, en nuestro corazón y todo nuestro cuerpo. Oh Señor Dios, no importa dónde estamos, en tu palabra tú dijiste que tú nos alcanzarás donde estamos. En esta mañana creemos, mi Señor, que tú eres nuestro Dios. Creemos, mi Señor, que tú puedes hacer milagros. Creemos también que tú puedes perdonarnos, Señor. Oh Dios de los cielos y la tierra. Confiamos en tus promesas, que son promesas perpetuas, promesas que sigan cumpliendo a través de los siglos y siglos, mi Señor. En esta mañana queremos que tú das a la hermana Carmen la confianza que tú serás el piloto de ese avión, que tú serás el médico que va a atender a la persona que va a operar. Oh Dios, no solamente para ella, pero para todos nosotros que tal vez tenemos el espíritu quebrantado. Gracias, mi Dios. Gracias porque sabemos que tú nos has escuchado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, hemos escuchado, Señor, lo que nuestro hermano César estaba diciendo, que hay una señora también, una hermana, que está buscando, Señor, una casa de adoración, que habla, Señor, en tus lenguas, en la lengua de ella, Señor. Y Padre, Señor, tú has proveído esta iglesia y también los otros dos, Señor, así que tu palabra puede ser predicada, Señor, en español, Señor. Y así, Señor, que podemos ser alimentados, Señor, no importa, Señor, si no comprende lengua propiamente o algo, Señor, pero tú has proveído medios, Señor, para que tu palabra siga adelante, Padre. Por eso, Señor,
queremos, oh Padre, en esta mañana que tu Santo Espíritu puede dirigir a esta hermana, Señor, a esta iglesia, oh Padre. Así que ella puede ser parte de esta familia, Señor, de la iglesia de Oranjestad, Señor. Por eso, Señor, tú pusiste a hermana César ahí como instrumento, Señor. Y ahora confiamos, Señor, que tu Santo Espíritu lo dirige para aquí, Señor. Sabemos que hay una parte que toca a nosotros, y la otra parte que toca a ti, oh Padre. Por eso en esta mañana, Señor, agradecemos, Señor, que tú nos puedes usar como instrumento, Señor. Aunque tenemos nuestros fallos, pero, Señor, tenemos la promesa, Señor, que cuando pedimos en el nombre de Cristo Jesús, eso será, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por escuchar esa oración, nuestras oraciones en esta mañana. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, muchas gracias, Rudy. Muchas gracias, Steven. Muchas gracias, señor Omar. Vamos de inmediato. Continuamos. Dijimos que vamos a tener 5 puntos que vamos a tratar en esta mañana. Y esos 5 puntos ya lo mencionamos, que es la pérdida de la identidad de la iglesia, es la mundanalidad dentro de la iglesia, es la desunión y es la complacencia y la apatía. Trataremos de tocar estos puntos lo más rápido posible porque el tiempo va pasando. Sin embargo, lo que concierne al tema, quiero que nosotros meditemos es tanto en el título del tema. ¿Cómo es el título del tema? Que no importa la situación que tenga la iglesia, no importa la falta de identidad, no importa la mundanalidad, no importa la desunión, no importa la complacencia, no importa la apatía que haya. ¿Cuál es tu deber? Entonces voy a pedirle a los componentes de Voces Unidas que nos van a traer, vamos a tener una participación en este momento y quiero que los hermanos, hermana Ángela y Milagros, vamos a entonar esta parte especial. Quisiera que ustedes le pongan atención a las letras y no solamente una atención así, sino que el objetivo de nosotros es de que ustedes se aprendan este himno. Es un himno que está en nuestro himnario. El propósito es de que esto se pueda poner en práctica todos los días. ¿Sí pasa, hermano? Sabemos que durante el camino van a haber diferentes adversidades. Van a haber adversidades, pero de todos modos, nuestro propósito es que debemos de mantener nuestra mira hacia Dios. Puede quedar aquí, Jocelyn, no hay problema. Que nos mantengamos con nuestra vista mirando hacia el cielo, mirando hacia Dios.
hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Que oscuras nubes ve llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira Hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando anhelas la oración y ves tu fe desfallecer, si vagas lejos del Señor, solo esto habrá de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios y oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Gracias, pueden tomar asiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió de una gran decepción. Esta decepción aconteció en el 1844, cuando un grupo de personas, hombres y mujeres, fieles a Dios, con un gran deseo, habían hecho un análisis de algunas profecías, especialmente del santuario, donde ellos determinaron, consideraron que llegó el tiempo de la segunda venida de Jesús. Se vio que el santuario había de ser purificado. Sin embargo, se sabía ya que no había santuario en la tierra. Por lo tanto, ellos consideraron que el santuario, que la tierra misma era el santuario y que la tierra debía de ser purificada. Sin embargo, pasó una gran decepción allí. Estuvieron esperando y orando. Y Jesús no vino en el día, la hora que ellos habían pensado y habían programado. Y de esta decepción podemos encontrar la que estaba ya pronosticado, ya estaba profetizado, según el libro de Apocalipsis capítulo 10, donde dice que se comió el librito, le iba a ser dulce en la boca, pero le iba a amargar en el vientre. Y allí vemos esa decepción que tuvo la iglesia en ese momento. Lo mismo pasó con la otra decepción grande que tuvo el pueblo de Dios cuando nació Jesús. Cuando nació Jesús, la esperanza, la idea, el criterio, la filosofía, lo que estaba escrito es que iba a nacer el rey un día, y nacería el rey de los judíos, y que ese rey vendría de una descendencia sumamente poderosa. ¿De cuál descendencia iba a venir? ¿De la descendencia de quién? ¿Y qué era esa descendencia de David? Una descendencia totalmente con un fuerte capital, un tremendo liderazgo, y por ende, entonces ellos estaban pensando que cuando naciera ese Mesías, sus problemas iban a ser totalmente eliminados. De repente te casaste y pensaste que no iba a tener ningún tipo de dificultad, ningún tipo de problema en tu vida. O comenzaste una profesión y lo mismo, o en tu trabajo, en fin. Como dice el himno que cantamos ahorita, 236, hay muchos de nosotros
que aún andamos corriendo detrás del arco iris. Vivimos sufriendo y con dolor por los problemas que pasaron. Oiga, si el problema ya pasó, pues olvídese de eso, que ya pasó. Pero hay asuntos que se quedan en nosotros, en nuestro ser, que no es fácil para desarraigarlo de nosotros. Ayer comenzaba con un amigo y me dice que para él fue sumamente difícil el divorcio. Para él fue una tremenda decepción el día que tuvo que ir a firmar su divorcio. Así que estuvimos conversando un rato y haciendo un análisis de lo que él me decía con la decepción que tuvieron los discípulos, con la decepción que tuvieron los pioneros. Sin embargo, en cada momento de eso difícil, Dios trajo una solución. Cuando pasó con los discípulos que murió Jesús, ¿qué pasó con ellos? Todos se escondieron. Cuando Jesús resucitó, ¿quiénes fueron los que se dieron cuenta de que Jesús resucitó? Porque todos los hombres estaban escondidos. Estaban decepcionados. Sin embargo, ese grupito de esa decepción, ese grupo que quedó allí unido después de esa gran decepción, dice que ellos alcanzaron el mundo conocido. Alcanzaron el mundo conocido. Después la segunda decepción, que fue en 1844, dice, de allí Dios levantó un pueblo, levantó un remanente, no fue una iglesia, levantó un movimiento. A ese movimiento se le llamó Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iglesia Adventista, ¿por qué? Porque cree en el venimiento de Jesús y en el séptimo día. ¿Por qué? Porque creemos que el sábado es el día instituido por Dios como día de reposo. Y cuando hablamos de la pérdida de identidad, sabemos que no es todas las iglesias, ni tampoco que es a nivel mundial o general. No. Pero sí sabemos que hay muchos miembros de la iglesia que han perdido su identidad. ¿Cómo así? ¿Qué significa una identidad? Me imagino que todos ustedes en su cartera tienen la identidad. Aquí, ¿no? Yo tengo en mi cartera aquí la identidad de mi cédula de aquí de Curazao. Entonces, Dios desea de que nosotros, si por una causa o por la otra ha perdido la identidad, que a partir de hoy usted recupere esa identidad. ¿Cómo la va a recuperar? ¿Cómo la va a recuperar, Ronnie? Simplemente mirando hacia Dios. Y no seguir corriendo detrás del arco iris, porque no lo vas a alcanzar. No tratando de resolver los problemas que una vez tuve en el matrimonio, una vez pasó, muchas cosas que hoy la única solución que hay es mirar hacia Dios. No hay otra. Mi sueño fue ser pastor. Por eso fui a la universidad. Por eso trabajé más de un año sin ver un centavo, solamente trabajando para ahorrar el dinero. La misma institución se quedaba con el dinero ahorrándolo allí. Universidad Adventista, allá en Santo Domingo. Sin embargo, no me gradué de eso. Me gradué fue de otra cosa. Me gradué de administración de empresa. Y al final, tampoco resulté trabajando como administrador de empresa. Sino lo que hago es trabajar para pan. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Ponerme a llorar porque no fui pastor? Si hay pobrecitos de ellos que andan a veces los pobres con un dolor de cabeza horrible. Porque es tanta la crítica. Es tanta el asunto que se atacan. Que muchas veces ellos tienen que entran en un dilema de falta de identidad para poder complacer a muchos. El otro problema es la mundanalidad dentro de la iglesia. Gracias a Dios, aquí no existe eso, ¿verdad? Pero sabemos que hay iglesias donde su música, su forma de vestir,
su forma de alimentación. Usted no puede distinguir entre una persona de cristiana o uno que no es cristiano por el estilo de vida que llevan. Así que yo felicito a todos aquellos que se han propuesto llevar un estilo de vida reconociendo que están en el trabajo, en la presencia de Dios, que está en la iglesia, en la presencia de Dios, y cuando va a la playa también está en la presencia de Dios. Porque hay muchos de nosotros que creemos que estamos solamente en la presencia de Dios cuando estamos en la iglesia. Claro. Edwin, no va a ir con un traje a bañarte al mar. No. Pero, ¿cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestra mente? Bien, el segundo, también dentro de eso de la mundanalidad, especialmente hay un mensaje que vino junto con el mensaje del tercer ángel, que es de nuestra forma de comer, de la temperancia, que no solamente incluye comida, el mensaje pro salud, que cuando ese mensaje llega a la mente, llega al ser humano, es con el plan, con el propósito de alinear nuestra mente con el propósito de Dios. Y Dios quiere que eso nosotros lo pongamos en práctica. Hay muchas personas que no, que comen de todo, comen donde quiera y lo que sea. Y le recomiendo que no, por favor, que no coma lo que sea, donde quiera. Porque ¿saben qué? Especialmente en los lugares que se venden frituras, venden yaniquec, venden pastechi. Muchas veces en ese mismo aceite se fríe de todo. De todo. Y luego hacen el pastechi, sale con más sabor. Y usted está comiendo un pastechi, quizá de queso, pero está ligado con la esencia del cerdo. Y otro punto es la desunión. Desunión. Siempre habrá desunión. Para los que desean que haya, a veces dejan la iglesia, me voy de esta iglesia para otra iglesia, porque hay esto, porque hay lo otro, y porque, mire, y donde quiera que usted va, prácticamente aparece con la misma historia. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha es ¿contra quién? ¿Contra qué? Potestades. Dice otra, contra huestes. ¿Qué es una hueste? Miles, millones. Por esa razón, tu mira debe de estar en las cosas de arriba. Mira a Dios. Mira a Dios. Porque cada día que pase se va a poner un poquito peor. Cada día que pasa se va a poner un poquito más difícil. Antes conocí a mis hermanas que con la falda por allá. Después eso se fue subiendo y ahora hay muchos estilos ya que no hay falda. Y si hay, bueno, vi mucho aquí en Punda, ¿no? Y yo sé que ustedes también lo saben, que las falditas son, ¿saben? ¿Conocen el mosquitero que usan los dominicanos? El mosquitero. Sé que esa falda es de ese tipo de tela, con mucho hoyito que usted puede ver para allá normalmente. Y bueno, nada, y simplemente por dentro hay una buena combinación bien bonita de flores o de esto, de lo otro. Bien, entonces eso va a continuar. Eso va a continuar. Eso no lo va a parar nadie, porque nuestra lucha es contra huestes, contra Satanás y su gente. Es nuestra lucha. Y sería muy tonto él que deje a la iglesia tranquilita y dentro de la iglesia no le infiltre las personas necesarias, por lo general, con las personas que son más inteligentes, los que son más dispuestos a participar.
estoy hablando de un término general, de la iglesia en general. Conocí un estudiante, estudiábamos juntos, pero él era jesuita. Y le pagaron para que fuera a la iglesia, estudiara allí, se bautizara, hiciera lo posible para lograr un puesto dentro de la junta de la iglesia. Y así pasó. Después de un tiempecito se determinó que no, que el hombre estaba bautizado, sí, tenía todo el conocimiento prácticamente de su profesión perfecto, pero que no era un adventista auténtico, que estaba allí solamente para espiar. Y ese sistema de espionaje no se usa en iglesias chiquitas como esta. Eso se usa en instituciones grandes, donde realmente se puede hacer influencia. Bien, entonces es necesario que en la iglesia haya unión. Que en la iglesia haya unión. Pero ¿dónde debe de comenzar la unión? ¿Dónde debe de comenzar la unión? Debe de comenzar en Yomar de usted y Dios. Y después vendrá usted y su esposa. Y su esposa tiene que tener primeramente la unión con Dios. Y después todo lo demás entonces vendrá, como dice la palabra, por añadidura. Muy bien. Entonces seguimos con el otro punto número 4, que es la complacencia. Como no quiero que te ofendas, entonces te complazco en todo. Y donde hay orden, donde se anda con orden, automáticamente tiene que haber ley. Y donde hay ley, entonces las cosas se hacen no por complacer, no complacencia. A veces tenemos que usar la psicología y usar la complacencia. Estamos dando ese estudio bíblico y muchas veces tenemos que complacer. ¿Para qué? Para poder ganarme la amistad y luego con el tiempo entonces hacer la corrección del lugar. Muy bien. Y el punto número 5 es la apatía. Apatía. ¿Qué significa la palabra apatía? No me interesa. Si abrieron a la hora que abrieron, yo llego cuando yo quiera. Yo me muevo como yo quiera. Y usted tiene que ser inteligente para vivir con los que son apáticos. Porque si no es inteligente, entonces usted deja de mirar a Dios. Entre el programa que hubo esta mañana, vimos algunos puntos muy interesantes. Y hay una parte del egoísmo que sí me gustó. Sí, buscar a Jesús, usted debe de ser egoísta. No que el otro no lo busque, pero que nadie rompa ese trato de Jesús y yo. Hay un himno muy bonito que dice: Jesús y yo al campo juntos vamos. Quizá un día lo vamos a ensayar. Jesús y yo, Jesús y yo. Y debemos de grabar esto en nuestras mentes. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, va avanzando. Y estos puntos serán cada día más agudizados. Y nosotros tenemos una función que cumplir. Y la función que tenemos que cumplir se encuentra registrado en Isaías, es el inicio de la función, Isaías 45:22, que fue el texto de memoria. ¿Qué dice Isaías 45:22? Mirar a mí. ¿A quién debo de mirar? Dice Dios: mirad a mí y sé salvo todos los términos de la tierra. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 23? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice el 23? ¿Quién hizo? Dice que Dios hizo un juramento. Ajá. Amén. Entonces, antes que esto llegue
a su punto final, no se olvide de Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17? Ajá. Ok, aguántese un momentico ahí, Dice que el dragón se llenó de ira y fue a hacer guerra ¿contra quién? La descendencia de ella. ¿Cuál es la descendencia de ella? Y hoy día es público que todas las instituciones están de acuerdo de que no existe la ley. Hasta muchos adventistas están diciendo que la ley no existe. Entonces, si no existe ley, no hay pecado. Si no existe ley, tampoco, hasta donde yo tenga por entendimiento, no habrá juicio. Porque los juicios son efectuados a través de la ley. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Hay muchos puntos, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Porque hay muchos de nosotros que queremos dar en la complacencia propia. ¿Cómo así? Trabajé, mi diezmo no lo entrego aquí, a la iglesia. No. Yo se lo voy a entregar. A usted necesita comprar medicina, le doy algo. Usted necesita comprar un saquito de arroz, se lo doy eso. Usted necesita tal cosa, se lo doy. No, yo no lo uso para mí. No lo uso para mí. Lo gasto fielmente en las cosas de la gente que necesita. Pero la orden de Dios no fue esa. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Ese era un puntico que no quería casi entrar en él, porque aquí está registrado como muy fuerte. Le llaman, como tengo unos puntos que llaman a los testigos de Jehová, los criminales de la fe. Se le llaman a ellos los criminales de la fe. ¿Por qué? Porque imagínense que estemos nosotros todos aquí y que nadie dé diezmo ni ofrenda. Y si va a otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y la otra, y todo, ¿qué va a pasar entonces? Los discípulos creció tanto en el principio por la forma como desinteresadamente ellos daban al servicio de Dios. Entrégalo al servicio de Dios. Dentro del servicio de Dios hay muchísimos hombres y mujeres ladrones, infieles, corruptos. Pero ese no es mi cuenta. Ese no es mi problema. Mi problema es cumplir. Y después que yo cumpla, haga usted lo que usted quiera. Debo de cumplir. Porque son estrategias psicológicas fuertes del enemigo. Yo sé que hay muchos hombres y mujeres que son bien sinceros. Quieren trabajar con honestidad. Y digo, ¿cómo yo, dentro de los discípulos, si yo he estado dentro de los discípulos, hermano Ronnie, le entrega a usted su diezmo y su ofrenda a Judas? Pero Judas era el que estaba allí para recibir eso. En la bolsa que él tenía, ¿había plata ahí adentro? ¿Había algo? Entonces, porque alguien daba. Hoy es necesario que nosotros no nos olvidemos de nuestra identidad. Nuestra identidad es de predicar este evangelio del reino a todo el mundo. ¿Qué estamos haciendo para predicar el evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sabemos, reconocemos que es un movimiento, realmente el movimiento autorizado por Dios. Es el movimiento, según leímos ahorita en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, es el movimiento, es el único grupo, la única organización que está diciendo que los 10 mandamientos están vigentes. Y es el único que se va a mantener con este pensamiento. Y muy pronto tendremos que dar nuestro veredicto final. Porque muy pronto. Pero antes de que llegue ese pronto, es necesario que mi vista esté puesta en las cosas de arriba. Que yo esté mirando hacia Dios.
Porque si no estoy mirando hacia Dios, automáticamente el enemigo me va a desviar. No importa el propósito, el plan, el objetivo. El objetivo de él es desviarte. Tenga usted supuestamente la razón o no la tenga. Pero su plan es desviarte a los propósitos de Dios. Desvió a Eva con unas simples palabritas. Si el día que coma de esto, será como Dios. Tendrá libertad de hacer lo que tú quieras. Y muchos de nosotros queremos tener la libertad de hacer con las cosas de Dios lo que nosotros queramos. Y debiéramos de sentir dolor cuando vemos a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos andando en estos caminos. Debemos de orar por ellos, pedirle a Dios que tenga un contacto especial con ellos, porque así es como realmente las cosas funcionan bien. Muchas veces me dicen algo, pero hasta que el mismo Espíritu de Dios no me convence, no me empuja, pues yo no tomo mi decisión. Quizás la decisión que tomó Judas, Tomás la pudo haber tomado. Judas hizo una cosa. ¿Qué hizo Judas? Entregó a Jesús. Lo vendió. ¿Pero qué hizo Tomás? ¿Por qué Judas vendió así a Jesús? Porque no creyó realmente como debió de creer. O creyó erróneamente. ¿Qué pensó Judas realmente? Lo que Judas pensó fue que como Jesús se había escapado tantas veces dentro de la multitud, lo vendo y me quedo con la plata en el bolsillo. Porque cuando lo vengan a tomar, Jesús vuelve y se escapa. Y cayó en la trampa. Triste de Judas cuando vio a Jesús que estaba preso por la gente, pensando que se va a escapar, pero Jesús no se escapó. Aún tenía oportunidad, pero el enemigo trabajó fuertemente en su mente y la mejor solución que tuvo él fue como en estos días una señora con sus hijos tenía una gran amargura en la casa, abandonada por el esposo. No hay que comer, no podemos pagar esto, no podemos hacer lo otro. Así que la mejor decisión es que lo voy a envenenar a todos. Envenenó a todos los niños y después se envenenó ella. Y salió de eso. Pero ¿qué sucede? Que un día ella tendrá que compadecer ante el juicio. Y allí será un dolor inmenso. Es una gran bendición que nosotros hoy estamos con vida. No importa lo que pasó, no importa lo que esté pasando ahora mismo aquí. Lo que importa es que nosotros podamos reflexionar según la palabra de Dios. Sí, este movimiento pronto llegará a su final. Dios está llamando a tantos hombres y mujeres de diferentes instituciones para formar parte de este movimiento. No se olvide que mi deber es mantenerme dentro del movimiento. Habrán cosas que no me gustarán. Estudiamos esta mañana de que Dios anda buscando a hombres y mujeres que sean como humildes, que sean sumisos. Y hay una representación de la humildad, de ser sumiso. Y es que una persona humilde, sencilla, sumiso, él se tira al suelo y entonces alguien se sube arriba de él. Me subí arriba de la persona. Aquí estoy quizás bailando, moviéndome, haciendo algo encima de él tranquilo. Y él allá abajo está contento. ¿Estará usted contento allá abajo? Hoy estamos llamados, hermanos y hermanas, a ser sumisos delante de la presencia de Dios. Reconocer que por inteligente que yo sea,
no podré tener el control de todos los demás. Ni siquiera en el trabajo donde estamos. Hay un grupito de personas, no son muchos. Y ni siquiera allí puedo tener el control. No hay control. Entonces, para que haya un buen control en mí, yo debo de tener mi mirada hacia Dios, reconociendo que, mire, va a haber de todo. Puede ser que tu mejor amigo te sea infiel. Puede ser que la persona que tú tienes más confianza vea algún día que eso no cuadra con esa persona. Pero no te preocupes por eso. Quien tiene que cuadrar con Dios eres tú. Soy yo, como hay un himno que dice, soy yo el que necesita orar. Soy yo el que necesito buscar de Dios. Una vez más, vamos a cantar el himno 438. Quiero que lo cantemos todos. Vamos a pedirle ¿sí? Bueno, ponlo allá por favor, Steven. 438, y cuando usted llegue a su casa, busque el himnario, cante ese himno, haga de sus palabras, tus hechos, y pon tu mira hacia Dios. Alegre y dulce es el vivir, o también puede tristecer, si quieres ánimo sentir, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable será. Mira hacia Dios, Él no te fallará jamás. Mira hacia Dios, la oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Si oscuras tú ves de llegar, si algún amigo te es infiel, cuando comienzas a dudar, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, no te faltará jamás. Mira hacia Dios, oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. Cuando No hagas la oración, en vez tu fe desfallecer. Si vagas lejos del Señor, solo esto habrás de hacer. Mira hacia Dios, roca inmutable te será. Mira hacia Dios, Él no te faltará jamás. Mira hacia Dios, oscuridad no temerás. Confianza y fe tendrás mirando a Dios. pedirle por favor al hermano Yomar que pase para que termine con una palabra de oración. Y mientras él pasa, por favor, nosotros mantengamos nuestra mirada en Dios. No importa lo que pase a nuestro alrededor pasarán cosas grandes, difíciles, personas que usted cree que nunca van a hacer X o tal cosa, pero despreocúpese. Tu deseo debe ser estar un día en el paraíso con Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Y Omar, puedes orar. Oremos. Oh amante Dios, tú que moras entre la altura de los cielos, Señor, que tu nombre sea alabado y glorificado para toda la eternidad, Padre. Amén. Hoy una vez más, Señor, estamos aquí reunidos en un grupo de tus hijos, Señor, con el propósito, Dios, de alabar y glorificar tu santo nombre, Señor.
Gracias te damos, Padres, por habernos traído hasta aquí, hasta tu casa de adoración, Señor. Que nos diste un corazón abierto para escuchar tu palabra, Señor. Pero más aún, Señor, para que podamos ponerlo en práctica, Señor. Que no importa la circunstancia, no importa lo que pasemos, no importa lo que sucede alrededor nuestros, que podemos mantener nuestra vista siempre fijada hacia ti, Señor. Con el propósito y el deseo de vivir un día contigo para toda la eternidad, Padre. Límpianos, oh Dios, de toda maldad, límpianos de toda injusticia y perdónanos, oh Dios, nuestras faltas, Señor, y líbranos del mal. Ahora que vamos a casa, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú nos acompañes, llévenos con bien y tráenos nuevamente, Señor, el día de tu culto y de tu adoración. Y permite, oh Dios, que siempre y siempre estamos en comunicación contigo, para que así podamos disfrutar y gozar de tu compañía, Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.